Hoy quiero compartir con ustedes una reseña histórica, muy triste por cierto, muy cruel también. Muchas personas la conocen, han escuchado hablar de ella, otras la desconocen, otras la han escuchado a medias solamente. Entonces hoy quiero solamente una partecita como reseña histórica y les voy a hablar sobre las torturas más sanguinarias y crueles de la Inquisición. ¿Sí? Tengo un documento acá que pues me pareció interesante, lo descargué, lo imprimí para compartirlo con ustedes. Está en internet, ¿sí? Ustedes saben que el internet es una herramienta muy útil si usamos la parte positiva que hay en el internet para nosotros documentarnos, para conocer historia, para conocer biografías, para conocer tesis y muchas cosas que nos hacen crecer y hacen que nuestro conocimiento también se vaya cada día haciendo un poco más extenso. Bueno, desde la doncella de hierro en la que se introducía al preso en un sarcófago con pinchos hasta el potro, la infame imaginación de los inquisidores no tenía fin, ¿sí? Y desde Galileo Galilei, dice este documento, hasta Juana de Arco, al día de hoy se cuentan por decenas los personajes destacados de la historia que fueron perseguidos como el primero y ajusticiados como la segunda por la Santa Inquisición, una institución creada en el siglo XIII, cuya lucha contra los herejes se extendió durante más de 6 siglos por países como Francia, Italia, España y Portugal. ¿Sí? El origen de esta desgarradora historia, pues cobró la vida de muchas personas en estos países inicialmente. Ideada para combatir a todo aquel que se alejase de la fe que por entonces se proclamaba como la única, como oficial, la fe católica, además de aquellos que cometían algunos actos considerados como amorales. Esta institución vivió su esplendor y su mayor barbarie durante la Edad Media. Sin embargo, por lo que es recordada en la actualidad, no es solo por la cantidad de cadáveres que dejó a sus espaldas en Europa, sino por el uso de multitud de instrumentos de tortura capaces de arrancar una confesión a homosexuales, presuntas brujas o blasfemos. Entre los mismos destacaban algunos tan crueles como el potro. Bueno, y otras métodos que usaron, métodos muy malvados y crueles para matar a la gente. Supuestamente era para ellos investigarlos, pero su finalidad era matarlos, ¿sí? Bueno, todo eso, todas estas cosas crueles, toda esta que duró cerca de 6 siglos, todos esos métodos dejaron de usarse en España el 4 de diciembre de 1808, el día en que Napoleón Bonaparte abolió la Inquisición. Pero bueno, es una reseña histórica que les estoy leyendo para dejar claridad de que la Iglesia sería la única que tenía ese poder, la Iglesia Católica, ¿sí?, para excomulgar. Fue una palabra que se usó en latín, excommunicamus, ¿sí? La Iglesia fue la que usó esa palabra y se atribuyó ese poder para determinar por primera vez el procedimiento concreto que se aplicaría contra los infieles, según ellos, y las penas por las que pasarían si eran encontrados culpables. ¿Sí? Habla acá de un senador de Roma, Amnibaldo. Publicó un estatuto contra los heréticos donde empleó por primera vez la palabra inquisitor con su significación técnica de inquisidor y no en el sentido general de investigador. Añade el experto: acababa de nacer la Inquisición y lo hacía teniendo la potestad de arrebatar sus bienes a aquellos que fueran considerados herejes e incluso desterrar a sus familias. No obstante, esta fue la Inquisición pontificia, la más aciaga durante la Edad Media y diferente a la española, nacida en el siglo XV de la mano de los reyes católicos. Con todo, parece que a los inquisidores no les resultaba nada sencillo encontrar a los herejes, pues estos tenían la curiosa manía de negar su condición, si eso hacía que no les cayesen encima todo el peso de la justicia. Por ello, ojo con esta fecha que les voy a dar acá, por eso en 1252 el Papa Inocencio IV permitió oficialmente el uso de la tortura para lograr que aquellos desviados de la religión oficial
cantasen su confesión, y lo que se terciase a sus sacerdotes. Aquella cruel norma fue proclamada mediante la siguiente bula: el oficial o párroco debe obtener de todos los herejes que capture una confesión mediante la tortura, sin dañar su cuerpo o causar peligro de muerte, pues son ladrones y asesinos de almas y apóstatas de los sacramentos de Dios y de la fe. Deben de confesar sus errores y acusar a otros herejes, así como a sus cómplices, encubridores, correligionarios y defensores. Para entonces ya no solo se consideraban herejes las órdenes religiosas que se desviaban de la iglesia oficial, sino también los judíos, los apóstatas, los excomulgados, los falsos apóstoles, las brujas, los blasfemos, entre otros. Bueno, esa reseña histórica se las he compartido para que tengamos muy claro que el origen de toda esta barbarie fue el Vaticano, ¿sí? Allá surgió. Bueno, luego se extendió salió de allá de Europa para esos continentes como América del Sur, América del Norte, pero bueno, ese es otro tema. Y voy a hablar hoy, a usar 8 máquinas que construyeron estos asesinos, estos carniceros, para matar. Las torturas más crueles de la Inquisición desde su creación hasta su abolición en España. Ojo, el potro, la número 1, el potro. Tristemente, el potro fue una de las máquinas de tortura más conocidas desde la Edad Media. Su sencillez, su facilidad de construcción y finalmente su efectividad a la hora de lograr que el reo confesase o dijese al pie de la letra lo que los inquisidores querían escuchar. Ojo con lo que dice el historiador. Hizo que fuera una de las máquinas más famosas durante toda aquella época, y no solo en el ámbito religioso. Se llamaba así el caballete o potro triangular, sobre el que se ponía a los acusadores que no querían confesar. El potro era empleado también por la justicia ordinaria en la aplicación del tormento, explicaba la escritora del siglo XIX, Irene de Suberwich, en su obra Misterios de la Inquisición y otras sociedades secretas de España. Su funcionamiento era simple, pero eficaz. Para causar el mayor dolor posible al preso, se le ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas, cada una de ellas para atar sus brazos y piernas. Las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa y las de las piernas se iban enrollando a una rueda giratoria. Cada desplazamiento de las ruedas suponía una extensión de los mismos, destaca Primitivo Martínez Fernández en La Inquisición, el lado oscuro de la iglesia. El dolor que producían los huesos era sumamente insufrible, y si las vueltas a aquella maléfica rueda eran demasiadas, podía provocar el desmembramiento de las extremidades. Usualmente, ese tormento solía tener 2 partes. La primera duraba varias vueltas y buscaba amedrentar al preso. Posteriormente se paraba la máquina y se quitaba a la víctima, se invitaba a la víctima, a hablar. Si no aceptaba, entonces se continuaba hasta que lo hiciese. Con todo, algunos autores son partidarios de que había un nivel más de interrogatorio. Este duraba presuntamente varios días y tras él el reo solía fallecer. Fuese como fuese, la víctima podía ser cruelmente estirada hasta 30 centímetros. ¿Listo? Bueno, vamos con la aplastapulgas, es la número 2. El aplastapulgares, perdón. Dije la aplastapulgas, el aplastapulgares. Era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y de los pies que a continuación mediante un tornillo se le daban varias vueltas hasta que los apéndices acababan totalmente destrozados. Tenía un origen veneciano y la mayoría de los textos lo define como un utensilio sencillo pero sumamente doloroso. La 3. El tormento del agua. Conocido como tormento del agua, era uno de los más imaginativos. Su utilidad era tal que en la actualidad algunas agencias de inteligencia lo siguen utilizando. Contaba con varias versiones, pero la más básica consistía en tumbar a la víctima sobre una mesa, atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales en la mayoría de los casos y finalmente introducirle una pieza de metal en la boca para evitar que la cerrase bruscamente, y a continuación, y tal como señala Muñoz en su obra, se le metían 8 cuartos de líquido por el gaznate,
La sensación de ahogamiento era tan insoportable y en muchas ocasiones hacía que la víctima se quedase inconsciente. La muerte usualmente ocurría por distensión o rotura del estómago. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a otro artefacto malvado que era la pena vaginal, oral o anal. Como su propio nombre indica, este instrumento de tortura tenía forma de pera, estrecho en una punta y ancho en la otra, y se introducía en la boca, la vagina o el ano de la víctima. La oral se aplicaba a predicadores heréticos y reos de tendencias antiortodoxas. Miren cómo era esta gente de malvada. La vaginal a las mujeres culpables de relaciones con Satanás o con uno de sus familiares, y la anal a los homosexuales pasivos. Una vez en el interior comenzaba el suplicio, pues se abría mediante un tornillo, generando un dolor inmenso en el preso. La pera era forzada dentro de la vagina, ano o boca. Una vez dentro de la cavidad era entonces expandida al máximo, girando un tornillo. La cavidad en cuestión resultaba irremediablemente mutilada, casi siempre ocasionando la muerte, determina el divulgador histórico Martín Carreaga en su obra La Santa Inquisición. Bueno, vamos con la quinta, la garrucha. Antes de seguir, si has llegado hasta esta parte de este video, te invito para que te suscribas al canal y nos escribas tus comentarios. Si te gusta el contenido que aquí emitimos, pues te invitamos también para que lo compartas con tus conocidos en tus redes sociales. También me puedes encontrar en Facebook, ¿sí? Para que vamos expandiendo esta parte histórica de conocimiento y seamos una comunidad muy grande cada día. Bueno, la garrucha. Esta tortura era conocida en la vieja Europa como estrapada, aunque en España fue importada como la garrucha. Su funcionamiento, al igual que el del potro, era bastante sencillo y no requería de un gran equipamiento técnico, pero no por ello era menos dolorosa. La tortura consistía simple y llanamente en atar las manos del preso por detrás de su espalda. A continuación se alzaba a la víctima a varios metros del suelo, tirando de sus muñecas. Mediante un sistema de poleas, una vez en alto, llegaba el castigo. Finalmente se le dejaba caer. La longitud de la cuerda estaba medida para que no se golpeara con el suelo, pero la sacudida le dejaba descoyuntado, añade Martínez Fernández en su obra. El descenso hacía que todo el peso del cuerpo de la víctima se sustentase en los brazos, algo sumamente doloroso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es la sexta, la cuna de Judas. La cuna de Judas era un artilugio que estaba formado por dos elementos. El primero era un sistema de poleas que permitía alzar a una persona en el aire. El segundo, una pequeña pirámide de madera cuya punta estaba sumamente afilada. La tortura consistía en levantar a la víctima en el aire y dejar caer repetidamente y con fuerza sobre la fase del artefacto para que su ano, vagina o escroto se desgarrasen. El verdugo además podía controlar el dolor que sufría el afectado, controlando la altura a la que se ubicaba el prisionero. Una curiosa variante de la cuna de Judas se llevaba a cabo utilizando agua y ubicando al afectado totalmente atado y apoyado con varios pesos en los pies sobre la pirámide. Era un tratamiento frecuentemente utilizado contra las mujeres acusadas de ser brujas. En el juicio por agua contra las brujas, se suponía que el agua, siendo un elemento inocente y puro, haría flotar a la víctima si era inocente, pero si era culpable, entonces se hundiría, la cual evidentemente siempre sucedía, pues nadie podía flotar en esa posición, determina Careaga en su obra. La doncella de hierro. Este castigo era uno de los más crueles, aunque se sospecha que no llegó a utilizarse de forma tan usual como el potro debido a su severidad. Para llevar a cabo la tortura de la doncella de hierro, se introducía al preso en un sarcófago con forma humana, con dos puertas. Este artilugio contaba con varios pinchos metálicos en su interior que cuando se cerraba el ataúd se introducían en la carne del reo, curiosamente, y en contra de lo que se cree, estas agujas gigantescas no acababan con su vida, aunque le causaban un dolor increíble y hacían que se desangrase poco a poco, pero eso sí, no le atravesaban
de lado a lado, como se muestra en algunas películas. A su vez, era algo precario como elemento para lograr que los herejes confesaran, pues solo había forma de aumentar, pues no había, perdón, forma de aumentar progresivamente el dolor que causaba. Había pocos sarcófagos y en realidad estaban pensados para infundir terror. Cualquiera de las torturas precedentes, aunque de apariencia más modesta, permitía una aplicación de intensidad variable, según las necesidades, mientras que la doncella no permitía graduaciones, señala el autor. La Inquisición, de la Inquisición, el lado oscuro de la Iglesia. Bueno, las puntas afiladísimas le penetraban en los brazos, en las piernas, en la barriga y en el pecho, y en la vejiga y en la raíz del miembro, y en los ojos y en los hombros, y en las nalgas, pero no tanto como para matarlo. Y así permanecía haciendo un gran griterío y lamento durante 2 o 3 días, después de los cuales moría el hereje, según ellos, ¿no? Bueno, vamos a mirar la última. La sierra. La sierra era uno de los castigos más brutales que podían perpetrar contra un prisionero. Usualmente estaba reservado a mujeres que, en palabras de los inquisidores, hubiesen sido preñadas por Satanás. Mire hasta dónde llegaba esta gente malvada. Para lograr acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaban en su interior, los responsables de cometer la tortura colgaban a la hechicera boca abajo con el ano abierto y mediante una sierra le cortaban hasta que llegaban al vientre. Debido a la posición invertida en que se colocaba a la víctima, el cerebro aseguraba amplia oxigenación y se impedía la pérdida general de sangre. La víctima por ello no perdía la conciencia hasta llegar al pecho, completa careaga. Aunque no era una tortura que buscaba una confesión, su crudeza hace que no pueda ser olvidada en esta lista. 8 herramientas que esos malvados fabricaron para matar a la gente. ¿Sí? El historiador alemán Wolfgang Beringer menciona que la persecución inquisidora en España y en estos países provocó la muerte de entre 40 y 60.000 víctimas. Y esto duró, ojo, ¿hasta cuándo duró la Inquisición? Hasta 1808. En diciembre de 1808, mediante el decreto de Chamartín, Napoleón Bonaparte puso fin a la Inquisición. Estamos hablando de 6 siglos, 600 años aproximadamente, donde estos malvados andaban por toda Europa, por esos países, masacrando a estas personas. Bueno, quería hoy compartir con ustedes esa reseña histórica triste, cruel, sangrienta, de lo que esta iglesia mayoritaria hizo en esa época. Sin mencionar otras cosas que otro día las mencionaremos. Por ejemplo, la estadística habla de miles de violaciones que ellos también a lo largo de los siglos han cometido contra niños, contra niñas, que los han violado, los han enterrado, los han matado, los han enterrado dentro de sus monasterios. Es una cosa terrible esta organización malvada. Si yo hablo sin fanatismo, lo que hablo es reseña histórica, pero sí para que usted, amigo, usted, amiga, que ve, escucha este video, si usted practica la fe católica, pues para que esté muy al tanto de la historia y del pasado de esta oscura organización malvada, ¿sí? Como se hace llamar la Iglesia de Cristo. No te creas, el Señor Jesucristo no vino a fundar una organización malvada, asesina. No, el Señor Jesucristo vino a fundar una iglesia, su iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, a través de la doctrina que Dios le reveló a Jesucristo y Jesucristo a sus apóstoles, un evangelio para salvación, una doctrina limpia, un evangelio de amor que atrae con lazos de amor, no con chantajes inquisidores ni a través de sangre, no, porque el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. El que quiera. El Señor no obligó a nadie, ni nos obliga a nadie. Le servimos al Señor, estamos en la iglesia, la luz del mundo, por convicción, porque hemos creído en el que Dios ha enviado. Y el Señor Jesucristo dijo muy claro: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sí? Yo creo en el que Dios ha enviado. ¿Sí?
como apóstol, como enviado, ¿sí? Que predica el Evangelio para salvación. Eso es muy diferente, pero a mí no me han obligado a creer en Él. Yo creo en Él por convicción y porque Dios hizo la obra en mi corazón. Bueno, querido compañero, querida compañera, amigos, amigas que me escuchan, hermanos de la Iglesia de la Luz del Mundo, a todos les mando un saludo, un ósculo de amor, que Dios los bendiga, los invito para que se sigan suscribiendo al canal y hasta la próxima. Escríbanme en sus comentarios que ahí estaremos leyéndolos. Dios los bendiga a todos.